Muy bien, abra su Biblia en Jonás 1, del 1 al 3. Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes en Jonás, Dios y sus segundas oportunidades. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos, qué es lo que el Señor tiene para enseñarnos. Vamos a estar por lo menos unos 2 meses. La última vez que dije eso estuvimos como 8 meses con Santiago, o un año. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros con Jonás, Jonás 1 del 1 al 3. La palabra del Señor dice así, pero permítame hacer una lectura nuevamente con el énfasis que me gustaría darle. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, interesantes esos detalles del texto, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de comenzar esta serie con esta historia maravillosa que incluso la mencionó Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Gracias, Padre, por darnos la bendición de poder incursionar en tu palabra, pero no solamente por un deleite intelectual o teológico. Señor, ayúdanos a que pueda ser un elemento transformador en nuestras vidas, que no salgamos de aquí con la misma perspectiva. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchos de nosotros fuimos criados en hogares cristianos, o después de varios años en la fe cristiana es imposible no conocer la historia de Jonás. Si no lo conoce, esta semana tiene una tarea: leer Jonás. Le encantará. Es una de las historias más lindas que podemos, y más humanas también, que podemos ver en la Escritura. Así que le va a encantar. Métase a estudiar. Si no le basta solamente leer, métase a estudiar el texto y desafíeme a mí. Me gusta que me desafíen. Desafíeme a mí, haciéndome preguntas difíciles sobre el texto. ¿Qué le parece? Así que vamos armando los sermones en el camino. A Manuel le gustó. Lo vi así. Muy bien. Yo, la verdad que como pastor he pasado por varias etapas de desconcierto y asombro cada vez que enseño Jonás. Y al menos identifico 3 temas que están presentes en Jonás y pueden ser enfocados en estos tres temas. La primera podría ser que Jonás se trata de raza y nacionalismo. Jonás parece estar más preocupado por la seguridad militar de su nación que por personas espiritualmente perdidas. Parece que por ahí podría ser un tema. Otro tema se trata del llamado de Dios a la misión. Jonás al principio huye del llamado, pero luego va, aunque después lo lamenta. Y la tercera se trata de cómo los creyentes debemos obedecer y confiar en Dios. Lo que nos mostrará la historia de Jonás son muchas ideas sobre el amor de Dios por las sociedades y por las personas más allá de nuestra iglesia. Nos hablará sobre la necesidad de oponernos a un nacionalismo tóxico y al desdén por otras razas. Bastante contextual y oportuno en este tiempo para Chile. Y nos ofrecerá un llamado a estar en misión en el mundo a pesar del poder sutil e inevitable de la idolatría que está en nuestros corazones. Muy bien, entonces yo creo que si captamos estas ideas a lo largo de estos meses, podremos convertirnos en constructores de puentes, en pacificadores, en agentes de reconciliación en el mundo. Y ¿sabe qué? Yo creo que desesperadamente el mundo necesita personas así. ¿Cuál es el contexto de este texto? El texto dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En Segunda de Reyes, ahora sí. Estoy fuera de training, parece. Otra vez. En Segunda de
de Reyes 14:25, vemos a Jonás como un profeta bastante activo dentro del reinado de Jeroboam II. En el reino del norte, en Israel, en el reino del norte, Israel, entre los años 787 y 747 a.C. ¿Por qué esto es importante? Porque Jonás profetiza en una época difícil y bajo el régimen de un rey perverso. Y el texto nos dice que Jeroboam no solamente era perverso, dice que hizo lo malo delante del Señor. Pero usado por Dios, Jonás tuvo la tarea de anunciar a Israel, anunciarle a Jeroboam II, que a pesar de sus iniquidades, Dios tuvo misericordia de él y Dios restauraría las antiguas fronteras de la nación. Jonás es presentado como alguien que vivió intensamente los sueños, intensamente las profundas frustraciones de Israel en aquellos días. Era un profeta muy peculiar. Jonás, yo creo que es uno de los profetas más interesantes que nosotros tenemos en la Biblia, porque Jonás es seguramente el más parcial, el más extravagante, el más humano, el más Pedro de todos los personajes del Antiguo Testamento. Podríamos decir que él es el Pedro del Antiguo Testamento. Él decía lo que pensaba, hacía lo que quería y era uno muy parecido a nosotros. Jonás se convirtió en un profeta extremadamente politizado. Jonás era alguien muy ideologizado. En sus días, la gran amenaza para Israel era Asiria, cuya capital es Nínive. Y Jonás era un nacionalista que creía que la destrucción de Asiria permitiría la paz y la expansión de su propio pueblo. Entonces, lo último que él les esperaba era que Dios lo mandara a predicar a Nínive, que eran sus enemigos. Porque de última, si le decía, anda y diles que van a ser destruidos solamente, entonces él estaría súper feliz. Van a ser destruidos y se iba. Pero no, él le dice, más adelante lo vemos, que él les tenía que ir a predicar a ellos y decirles que van a ser destruidos a menos que se arrepintieran delante del Señor. Y eso lo volvió loco a Jonás. Porque la sola posibilidad de que los ninivitas se convirtieran y se arrepintieran, lo volvía loco. Porque era la posibilidad de que ellos destruyeran a Israel. Muy bien, lo vamos a dejar por ahí. El papá de Jonás fue Amitai. Y Amitai significa verdad. Nada en el Antiguo Testamento y nada en la Escritura es colocado porque simplemente le puso el nombre a Amitai, su papá. No. ¿Por qué? Porque esto muestra el compromiso de su familia con la palabra de Dios. Jonás creció en un lugar donde la verdad era enseñada por instrucción de su padre y por su ejemplo. Por eso en Jonás vemos una teología potente, alguien que sabía muy bien su teología, pero por otro lado sus ideas políticas entraban en conflicto. Tenemos a alguien que había aprendido correctamente acerca de Dios, pero su amor por su nación era demasiado. Nínive entonces era la capital de Asiria, la mayor ciudad de la época, pero también era conocido como la más cruel y la más perversa. Sus métodos de tortura incluían, entre muchas atrocidades, cortarle las manos a sus enemigos, sacarle los ojos, sacarle la piel. Los niños eran quemados vivos, los hombres eran torturados hasta la muerte, les cortaban las orejas, les cortaban las narices, mientras sus mujeres eran violadas, eran llevadas cautivas. Era la ciudad más cruel y más perversa de aquellos días. Para Jonás, entonces, si Nínive fuera destruida, no destruiría más tarde a Israel. Y yo creo que en el fondo lo que sentía Jonás era odio por ellos. Y quería solamente su destrucción, quería que solamente sufrieran. Entonces la salvación de Nínive sería la derrota de Israel.
Obedecer a Dios sería traición hacia su propio pueblo, pero también un suicidio, porque no demoraría mucho tiempo en estar ahí antes que lo mataran. Entonces, él sabía de la misericordia de Dios. Él sabía que Dios era grande en misericordia y la sola posibilidad de la conversión de sus enemigos lo ponía loco. Este es el diagnóstico entonces de una crisis. Un profeta que tiene una teología correcta, pero ama demasiado a su nación. Y aun cuando Dios lo llama a la misión, porque le dice, levántate y ve a Nínive, la palabra levántate para quien le guste esas cuestiones de exégesis, no le está diciendo que se ponga de pie. Le dice, considera que no va a pasar mucho tiempo hasta que tú vas a tener que ponerte de pie e irte a Nínive para predicarles acerca de mí. No le estaba diciendo, ponte de pie. Le estaba diciendo, piensa en esto. El solo hecho de pensar en esto lo puso loco. Entonces ahí viene la segunda parte cuando él dice que se levantó. Ahí sí, físicamente se levantó y se fue a un destino absolutamente opuesto, 100% opuesto a lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, esto desata una crisis espiritual y teológica que puede ser un espejo para nuestras propias crisis durante este año. Quiero plantearle entonces al tiro para poder contextualizarlo usted también. Tú puedes tener una correcta teología, pero no tener una vida correcta, ni sentimientos correctos. Tú puedes tener una teología correcta, pero cuando tu ideología habla mucho más fuerte que tu teología, vas a entrar en crisis. Yo ya lo he hablado durante el verano en uno de los mensajes. Si la verdad no está al servicio de la vida, entonces no sirve que sea verdad. Nosotros nos aferramos a la verdad porque esta verdad nos transforma. Y esto era justamente lo que no estaba pasando con Jonás. Él tenía la teología correcta, pero sentimientos equivocados. Posiblemente eso a nosotros durante el año nos cause algunos problemas y algunas crisis. La primera cosa entonces, tenemos el diagnóstico de una crisis. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto es cuando vamos en sentido contrario. Jonás dice, y versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Muy bien, Jonás conocía al Señor porque en lugar de obedecerle va en sentido contrario. Jonás no podía ver ninguna buena razón para que Dios le haya ordenado semejante cosa. Quiero hacerle una pregunta. ¿Dios sabe qué es lo mejor para nosotros? Usted podría decir amén, ¿cierto? Nuestra inclinación es dudar que Dios sea bueno. De hecho, que usted diga amén a esa pregunta de que si Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, es un milagro que nosotros creamos que Él está comprometido con nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación es justamente creerlo con lo contrario. Si frente a una circunstancia no vemos ninguna buena razón para algo que Dios ha hecho, entonces asumimos que no hay ninguna y nos cerramos en eso. No sé si usted ya ha estado cerrado en esto, pero yo alguna vez he estado cerrado en no ver lo que Dios está haciendo, en no conseguir entender por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida. ¿Soy el único que ha pensado alguna vez eso? No es posible vivir la vida cristiana sin preguntarse eso. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites tal cosa en mi vida? Y no encontrar razones objetivas que me ayuden a estar tranquilo. Ahí es donde se distorsiona nuestra teología y ahí es donde vamos en sentido contrario de Dios. Jonás era un hombre en conflicto, en contradicción. Es un ortodoxo con una doctrina correcta, pero frente a estas circunstancias su teología no es suficiente. Porque no tiene una vida correcta y porque no tiene sentimientos correctos. Y vuelvo a insistir en eso, podemos tener una teología correcta, pero no tener sentimientos correctos. Ahí entramos en crisis. Pablo dice en Romanos que hay dos formas de ir en sentido contrario de Dios. La primera es aquellos que simplemente rechazan a Dios abiertamente, como los ninivitas. ¿Cómo así iría? Romanos
1, 28, 29 dice: y se han llenado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Personas que nosotros decimos son gente mala, gente cruel, gente perversa. Ellos necesitan de Jesús y vamos a predicarles a ellos. Pero Pablo nos sorprende y nos dice: no, hay un segundo grupo. Aquellos que siguen la Biblia y se jactan de aquello como superiores, que era el caso de Jonás y sus compatriotas. Versículo 17 y 18 de Romanos 2 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Un grupo se cree la muerte por seguir la Biblia y el otro lo ignora. Ambos son culpables, ambos están en diferentes maneras huyendo de Dios, en sentido contrario de Dios. Vamos en sentido contrario, volviéndonos inmorales e irreligiosos, pero también vamos en sentido contrario de Dios, volviéndonos muy religiosos y moralistas. Ambos están mal. El que se cree la muerte por seguir la Biblia y el que la ignora, ambos están mal. Por eso en la conclusión de Pablo en Romanos 3 dice: no hay justo, no hay nadie bueno, todos se descarriaron y todos se apartaron y todos son tercos y todos son taimados y todos han ido en el sentido contrario de Dios. Entonces, a menos que Jonás no vea su propio pecado y se vea viviendo completamente por la misericordia de Dios, nunca entenderá cómo Dios puede ser misericordioso con las personas malvadas y aún así seguir siendo fiel y justo. Se lo planteo de manera más personal. Si hoy viene alguien a asesinar a mi madre, Dios me libre. Pero si alguien viniera y asesinara a mi madre, ¿qué sentimientos me abordarían? La venganza. La venganza. ¿Qué sentimientos entrarían en mi corazón? Que Dios tiene que hacer justicia. No sé si alguna vez tú has estado, yo nunca he estado en una situación donde he exigido justicia de Dios. Pero debe ser un sentimiento tremendamente insoportable, terrible. Habían matado amigos de Jonás, habían matado familiares seguramente de Jonás, gente que él conocía, y les habían arrancado la piel y les habían cortado los brazos y los habían torturado. Y Dios le dice: anda y predícales acerca de la salvación. No quiero predicarles porque ellos necesitan venganza, ellos necesitan justicia, ellos necesitan morir. Eso es lo que decía Jonás. No, yo no voy a predicar eso. No voy a predicar eso. Ese es el sentimiento de Jonás. No es solamente así como, me parece que no es lo que yo quiero. No, el sentimiento era alguien desesperado. Entonces la historia de Jonás, como nuestra propia historia, trata de cómo Dios nos toma, a veces de la mano y a veces del cuello, para mostrarnos su misericordia. Y dice: yo tuve misericordia de ti. Yo te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y yo sé que tú estás en sentido contrario de lo que yo quiero para ti. Y yo aún así voy y te alcanzo. Y yo aún así voy y te busco. Y yo aún así, aunque tú eres malvado y estás rebelde contra mí, aún siendo malvado o moralista, estás en sentido contrario. Yo voy y te busco. Y yo quiero que tú hagas lo mismo con los ninivitas. Yo quiero que hagas lo mismo con personas que simplemente odiamos o simplemente detestamos o simplemente no queremos que estén a nuestro alrededor. O peor, que somos indiferentes a ellos. Entonces Jonás corre y nosotros también corremos. Pero a pesar de que usamos múltiples estrategias, el Señor va adelante, cambiando también sus estrategias y continúa brindándonos su misericordia de nuevas maneras, aunque no lo entendamos y aunque no lo merezcamos. Cada mañana el Señor viene a nuestra vida y renueva su misericordia. Cuando nosotros estamos yendo en sentido contrario, el Señor todas las mañanas suena el despertador con la música de Luis Jara.
Yo me reí mucho con eso, perdón. Pero suena el despertador, me despierto y me doy cuenta que el Señor ha renovado su misericordia en nuestra vida. ¡Qué alegría! Señor, ayer estaba en el sentido contrario de tu voluntad. Y gracias, Señor, porque hoy me viniste a buscar otra vez para renovar tu misericordia en nuestra vida. A menos que Jonás no entendiera eso, no podía entender lo que Dios quería hacer en la vida de los ninivitas. Entonces, lo primero, vamos a entrar en crisis cuando vamos en sentido contrario de lo que Dios quiere hacer por su misericordia en nuestras vidas y en las personas que están alrededor nuestro. Segunda cosa, cuando vamos en caída libre. Mire qué interesante este texto. Versículo 3 también, dice: y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Al principio la palabra descendió no me llamó la atención, pero después me di cuenta de una dinámica en el texto, de una dinámica en cómo estaba siendo contada la historia. El profeta, en la ruta de la desobediencia, hace un viaje de descenso vertiginoso y no se da cuenta. No se está dando cuenta. Ahora tome bien. Desciende de Gat-Hefer, donde estaba, para Jope. De Jope desciende al barco. En el barco desciende al sótano. En el sótano desciende al mar. Del mar desciende a los cimientos de los montes. En el capítulo 2, versículo 6 dice, al cimiento de los montes. Y del cimiento de los montes en el mar al vientre del gran pez. En caída libre. ¿Se da cuenta, no? Y no se da cuenta. No se da cuenta. En el tercer punto vamos a ver que realmente no se da cuenta. El destino de una persona que huye de Dios es en un descenso continuo. Un abismo llama a otro abismo. Tarde o temprano será una caída necesaria. Quien conoce la voluntad de Dios para su vida y huye de ella entrará en una dinámica de caída libre. No sé si decirte, pruébalo. Creo que no. Pero los que ya han estado haciendo lo que Dios no quiere para sus vidas se dan cuenta. Caída libre. En caída libre. Y muchas veces no se dan cuenta. Jonás es un hombre que existe, pero no sabe por qué vive. ¿Se lo repito? Jonás es un hombre que existe, pero no sabe por qué vive. Es un hombre que está cayendo y no se da cuenta que está cayendo. Es un hombre que está en decadencia y no sabe que está en decadencia. No sé si le ha pasado alguna vez conversar con una persona que uno lo ve, que está en caída libre y ¿cómo no se da cuenta? La gente no se da cuenta que está en caída libre. Su historia es de alguien que está en un hoyo y no se da cuenta. Ok, Jonás está huyendo, yo creo. Déjeme lanzar mi teoría. Jonás está huyendo de sus propias verdades. Jonás está huyendo de una verdad que él sabía. Recibió una orden de Dios y la entendió. Y no solamente la entendió, la absorbió. Y aún sabiendo y corroborando con su teología que era verdad, decidió romper con esa verdad. Quiero plantearle esta idea. Cualquier persona que hace eso, que rompe con la verdad, aún sabiendo que es verdad, se violenta. Cuando huimos de nuestras propias verdades, caemos en un hoyo del cual es difícil salir, a menos que rescatemos de nuevo esa verdad. El rechazo de la verdad es el comienzo de nuestra ruina. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es nuestra gran verdad. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia para mí y para ti. Y por eso Jesús basta para nosotros. Jesús es nuestra verdad. Y nosotros no tenemos la verdad nos tiene a nosotros.
Y cuando nosotros rompemos con esa verdad, cuando nosotros quebramos esa verdad que nosotros ya sabemos que es nuestra, nos violentamos. Es una violación contra nosotros mismos y perdemos nuestra identidad. Y cuando nosotros rechazamos la verdad, entonces necesitamos creer en mentiras. Necesitamos creer en nuestras narrativas. Necesitamos creer en nuestros relatos. Y Jonás se inventó un relato. Y dijo, si yo me voy al fin del mundo, entonces yo voy a huir de esta misión que Dios me está entregando. Muy contrario a su teología, porque su teología en su oración, en el capítulo 2, dice que él reconoce a Dios como el Dios de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, él sabía de que Dios era omnipresente, pero él se crea su propio relato. Porque al huir de la presencia de Dios y al rechazar la verdad, lo que él está haciendo es comprándose un relato. Quiero aterrizárselo para usted. Nosotros también nos creamos nuestros propios relatos. Nosotros también nos creamos nuestras propias narrativas, aun cuando sabemos qué es la verdad y lo que Dios tiene para nosotros. Nos creamos y nos compramos una idea que finalmente termina siendo absurdo y hasta irrisorio para Dios. Porque ¿sabe cómo lo veía Dios? Supuestamente él se estaba yendo para Tarsis, era el fin del mundo de aquella época. 1 año de viaje en barco, era una enormidad de tiempo y de distancia. Y Dios mirándolo de los cielos así. No tenía sentido, era absurdo. Crear nuestros propios relatos no tiene sentido. Entonces, él crea su relato de su propia huida al fin del mundo para huir de la presencia de Dios. Era absurdo. Entonces, cuando rechazamos la verdad, nos violentamos, perdemos nuestra identidad. Todo autoengaño consciente es una violación contra nosotros mismos. Por eso el profeta cae en ese hoyo. Por eso el profeta entra en decadencia. Hermanos, ¿queremos conocer más a Dios? Varios me han preguntado eso el año pasado. Pastor, quiero conocer más a Dios. La respuesta es simple. Renuncia a tu relato. Renuncia a tu narrativa. Renuncia al cuento que te has inventado sin Él. Comencemos a asumir la narrativa de Dios, el relato de Dios en nuestra historia y rescatemos las verdades que están en su palabra que finalmente van a transformar nuestra vida. Vas a entrar en crisis. ¿Sabes cuándo? Cuando no te des cuenta que estás en caída libre por no prestar atención o por rechazar la verdad que ya está en ti. Lo tercero, que es lo que más me gustó, como siempre. Cuando vamos por la vida con autoengaños. Miren lo que dice el mismo versículo 3. Y pagando su pasaje. Esta parte es genial, genial. No era necesario que pusieran eso. Pero bueno, lo pone porque hay una intencionalidad ahí. Y pagando su pasaje, dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Al autoengañarnos, al crear nuestros propios relatos, al crear nuestra propia narrativa, al perder nuestra identidad en Cristo, nosotros perdemos también la sensibilidad de escuchar su voz. Y perdemos también la sensibilidad de ver claramente lo que Dios está haciendo. Perdemos la sensibilidad de ver las señales de Dios en nuestra vida. Porque cuando eso sucede, cuando no vemos claramente sus señales en nuestra historia, pagamos nuestro pasaje para hacer posible nuestro relato. Y Dios tiene sentido del humor. ¿Por qué? Porque nos ve. Bueno, ya, paga tu pasaje, ya. Encuentra el barco. Que justo sale para Tarsis. Que justo sale para Tarsis. Y nosotros, cuando no conseguimos ver lo que Dios está haciendo, todo me está saliendo bien. Es de Dios. Y total, ya tiene a Oseas y a Amós, que son contemporáneos de Jonás.
Total, ellos no tienen ningún conflicto ideológico con el tema, así que ellos pueden hacer esa pega e ir a Nínive. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Todo me está saliendo bien. Ya le ha pasado. Ya le ha pasado, obviamente. Cuando creamos nuestro relato, aún sabiendo que estamos mal, y las cosas comienzan, me fui de la iglesia, renuncié a toda esa cuestión del Señor, de estar estudiando la Biblia todos los días, no sé cuánto, y voy a poner mi negocio los domingos, no sé cuándo, y le comienza a ir bien. ¿Viste cómo me está yendo bien? Si el Señor bendice, no es necesario ir a la iglesia, y no es necesario congregarme, y no es necesario participar. Y claro, sí, y me está yendo bien, una bendición, y usted está yendo a la iglesia. Creamos nuestro relato, interesante eso. Le estoy mencionando un tema absurdo, pero porque no me quiero meter en nuestras historias. Tú sabes nuestras historias. Cuando Dios te dice, no os unáis en yugo desigual, y vamos, el pololo no cristiano, o la polola no cristiana. Y me está yendo bien, y nos casamos. ¡Qué bendición! El Señor está respaldando. ¿Cómo respaldando? Estás loca, estás loco. No funciona así. No funciona así. La vida cristiana no funciona así. Quiero plantearles esto. No siempre circunstancias favorables son una señal del favor de Dios, y no siempre circunstancias adversas son una señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Nuestra perspectiva regularmente es parroquial, es doméstica, es localista. No estamos consiguiendo ver lo que Dios está viendo, y no estamos consiguiendo entender lo que Dios está haciendo. Entonces, solo cuando paramos para ver nuestra historia en el relato de Dios, nos damos cuenta de que Dios es fiel a pesar de nosotros, de que Dios es misericordioso a pesar de nosotros, de que Dios no se equivoca, de que Él es soberano, de que Él es justo. Y Jonás no lo conseguía ver, porque vivía la vida con autoengaños. Entonces quiero plantearles una oración. Me he metido esta oración en mi cabeza. La dije en la oración de intercesión, porque yo creo que va a ser mi oración durante este año. Señor, perdóname por pensar que una vida tranquila sin ti es mejor que una vida difícil contigo. Señor, perdóname por pensar que una vida tranquila sin ti es mejor que una vida difícil contigo. Circunstancias felices no necesariamente son señal del favor de Dios. Y circunstancias adversas no es necesariamente estar en oposición a la voluntad de Dios. A menos que no reconozcamos nuestro pecado como rebeldes o como moralistas, vamos a ir en sentido contrario de Dios. A menos que no vivamos en la verdad que es Cristo y asumamos la verdad y dejemos de rechazar la verdad, a menos que no vivamos en esa verdad, iremos en caída libre. Y a menos que no nos humillemos a lo que Dios está haciendo, iremos por la vida viviendo con autoengaños. ¿Cómo sigue esta historia? Porque finalmente Jonás entra al barco. Y no solamente eso, sino que él tiene que huir, inclusive de sí mismo. ¿Y sabe lo que hace? Baja al sótano. Quien conoce la historia ya sabe para dónde voy. Se va a dormir. Se va a dormir. Yo leía eso porque intenté leerlo como si fuera la primera vez que estuviera leyendo Jonás. Que no puede irse a dormir. O sea, está desobedeciendo a Dios, no puede irse a dormir. ¿Alguno de ustedes, desobedeciendo a Dios, consigue dormir? Si consigue dormir como Jonás, es porque usted está huyendo de sí mismo. Usted está huyendo de usted mismo, de su relato. Porque sabe que el Señor va a estar ahí y no lo va a dejar tranquilo. El próximo sermón se trata de cómo Dios persigue a Jonás. Porque Jonás dice, yo tengo libre albedrío. Tú me dices, no quiero ir para allá, voy para Tarsis, no voy para Nínive, porque tengo libre albedrío. Y Dios dice, ok, no hay problema. ¿Oramos? Querido Señor, gracias porque tú nos invitas
a diagnosticar previamente nuestra crisis. Señor, te pido de una manera muy especial que a esta iglesia la protejas de ir en sentido contrario de lo que tú quieres para esta iglesia. No queremos inventar un relato nuestro. Queremos vivir nuestra historia, en tu relato, en tu narrativa. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de tu verdad y no rechazarla más. Queremos recuperar nuestra identidad en Cristo. Señor, ayúdanos a humillarnos también a lo que tú estás haciendo en nuestra vida para asumirlo y para ver claramente tus señales en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a diagnosticar nuestra crisis para poder mirarte a ti y ser obedientes a ti. En el nombre de Jesús. Amén.